la justicia hoy en nuestro país? Estoy muy preocupada por la situación de la justicia. Primero porque nosotros tenemos un alto concepto de lo que debe ser el funcionamiento de la justicia. La justicia es siempre el ámbito último de instancia de tutela de los derechos de las personas, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos también, ahí lo que se necesita es una rápida respuesta frente a los reclamos y las demandas de las personas, porque la justicia lenta no es justicia. Por otro lado, la justicia es también la garantía del funcionamiento de las instituciones. La justicia es la que controla que los demás poderes del Estado también funcionen. La garantía final del test de constitucionalidad de una norma lo tiene la justicia. Entonces, imagínate que esto le da un valor enorme en el funcionamiento de todo el sistema institucional, constitucional, el Estado de Derecho. Y también la justicia es la garantía que los ciudadanos tienen para que no haya impunidad de los crímenes, sobre todo. Esto tiene que ver no solo con el delito común, sino que hoy fundamentalmente necesitamos una justicia involucrada para evitar o reprimir, castigar severamente la corrupción. Esto tiene que ver con la vigencia de los derechos de las personas, con las instituciones, pero fundamentalmente con que los criminales no queden impunes. ¿Crees que el caso Vudú es un ejemplo desde cómo el gobierno garantiza impunidad? Sin duda, porque además hay que mirar también hoy el funcionamiento de la justicia frente a un gobierno decidido a meterse sobre la justicia. Hoy este gobierno está poniendo en riesgo la independencia que debe tener la justicia, la división de los poderes. La injerencia del gobierno se ve sobre todo en estos días cuando hay tanta manipulación de jueces en la designación y la remoción de los jueces. Ahí es donde no hay independencia. Se han metido en el Consejo de la Magistratura. No nos olvidemos la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura para darle esta carta en la manga al gobierno de tener más cantidad de representantes y con eso poder incidir en la remoción y la designación de los jueces. Y también las presiones. En este momento la justicia está siendo objetivo de presiones terribles para condicionar su acción y para que la justicia termine siendo una justicia no solo adicta, sino funcional a los intereses no del Estado ni de la nación, sino del partido que gobierna, ¿no? El caso Vudú es, si se quiere, por lo escandaloso, por la cantidad de cosas que todo esto implica, una de las cuestiones que nos obliga a poner la mira sobre la justicia. ¿Por qué razón? Vudú es hoy el vicepresidente elegido por voluntad y decisión personalísima de la presidenta de la Nación, por lo tanto lo que Vudú hace tiene a la presidenta atrás y esto tiene un enorme significado. Este hombre fue antes ministro de Economía. Siendo ministro de Economía está absolutamente comprobado que él tuvo una injerencia directa en un expediente que pasaba bajo su competencia, que era el expediente de la quiebra de la Chicone, la impresora donde se fabricaban los billetes, nada menos que el dinero. Aquí está entonces la segunda cuestión por la que el episodio es severamente grave. No estamos hablando de la impresión de un formulario, hablamos de la fabricación del dinero y eso lo hace muy grave. Este hombre lo que hace es tener una injerencia directa para que se favorezca a la empresa y sobre todo se favorezca el ingreso en ese negocio de la fábrica de dinero, que es un negocio enorme en términos económicos, pero además de altísimo riesgo, porque está en juego la seguridad económica y pública del Estado, ¿no es cierto? Para favorecer el ingreso de una empresa, de una sociedad, conformada por personas directamente vinculadas con él. Si bien lo que nosotros venimos planteando es que el delito se consuma no porque sean amigos. Lo que dice el Código Penal, cuando define como delito esta conducta, dice que cuando un funcionario se interesa por un expediente que pasa bajo su competencia, eso es un delito. A esto habría que agregar obviamente el patrimonio que posee Vudú y que no ha podido en ningún momento justificar. No es el único, este es el gobierno que tiene más cantidad de funcionarios enriquecidos sin poder acreditar el origen de sus fortunas. Pero volvamos a Vudú. Él permite este ingreso, nosotros destapamos este escándalo mucho antes que saliera en la prensa, incluso cuando detectamos que se estaba haciendo un vaciamiento de la capacidad productiva de la Casa de la Moneda.
Ya desde ese momento advertíamos que los billetes de 100 pesos debían ser reemplazados por efecto de la inflación por un billete de 300 pesos o de 500, pero se mantenía el de 100, entre otras cosas, porque no es lo mismo imprimir una cantidad de billetes de 300 que imprimir una cantidad muy superior de billetes de 100. Y esto era fundamentalmente un gran negocio para amigos del vicepresidente o para él indirectamente. Después de que nosotros empezamos con estas denuncias, ya siendo el vicepresidente de la Nación, es cuando la ex mujer de Van den Broeke se presenta en la justicia y dice que su ex marido es el testaferro de Vudú. Y obvio que a partir de ahí se ha dado toda una catarata de episodios que van demostrando, entre otras cosas, por ejemplo, que Vudú, él es dueño de un departamento donde Van den Broeke vive, o que a su vez la sociedad que pagó el levantamiento de la quiebra es dueña del departamento donde vive el propio Vudú. Entonces, hemos visto de qué manera se han ido acumulando pruebas en un mismo expediente que obviamente nos dan la razón. Esto es un gran negocio, un gran escándalo que hoy involucra nada menos que al vicepresidente de la Nación. ¿Cómo actúa el gobierno? Totalmente distinto a lo que ha hecho Dilma Rousseff en Brasil, que es ante sospecha de corrupción, lo primero es apartar a los funcionarios corruptos. Acá se arma una estrategia para tapar. Y en el medio, y acá está el tema de la justicia, por eso decía, es muy importante analizar la justicia como garantía de no impunidad de los delincuentes, en este caso de los corruptos. Lo que se arma es toda una estrategia donde los primeros que terminan saltando son el fiscal de la causa, el juez de la causa y nada menos que el procurador general, que eran tres funcionarios que habían demostrado su voluntad de facilitar la investigación. Ellos lo que habían hecho era avanzar en una investigación que hoy, con el cambio del juez, el fiscal y el procurador por una procuradora también afín al gobierno, ha quedado prácticamente en la nada. Esto es sumamente grave. El episodio Vudú además tiene muchas otras implicancias porque en este caso también afecta a la división de poderes porque también el Congreso de la Nación, con estas mayorías absolutas que tiene el kirchnerismo, el oficialismo en la Cámara de Diputados, termina aprobando una ley, la ley de expropiación de Chicón, una ley inconstitucional, pero que sirve ¿para qué cosa? Para tapar. Conclusión, estamos frente a un delito absolutamente impune, con una justicia prácticamente sometida a los intereses de este gobierno. Por suerte tenemos todavía jueces que se mantienen independientes, que tratan de defender. Los fallos de la Corte siguen siendo para nosotros fallos en muchos casos ejemplares. Nosotros seguimos reivindicando una corte compuesta por jueces prestigiosos, pero este gobierno, que fueron ellos mismos quienes promovieron la designación de estos jueces, los tienen ahí en un cuadro de honor, porque lo que está claro es que no le hacen caso a ninguno de los fallos de la Corte. Tenemos una Corte de Justicia que ha sacado fallos ejemplares, el 82% a los jubilados, el saneamiento del riachuelo, la inconstitucionalidad de la ley de riesgos de trabajo, la reposición del procurador de la Corte de Santa Cruz, y podríamos nombrar varios. Sin embargo, tenemos un gobierno que desobedece los fallos del máximo Tribunal de Justicia. Esto es algo que no ocurre en ningún país del mundo. ¿Qué pasa en el Congreso de la Nación con los proyectos que ustedes presentan para que haya más justicia y transparencia? Bueno, por supuesto que el Congreso hoy es una oficina de protocolización, es funcional a los intereses de la Casa de Gobierno. Entonces está claro que acá ni siquiera los proyectos más importantes, yo apunto además que acabamos de terminar el periodo ordinario de sesiones y Argentina sigue siendo el único país de la región que no tiene una ley de acceso a la información pública. Esto es gravísimo, gravísimo. Sin embargo, lo intentamos en las últimas sesiones. Yo misma pedí el tratamiento preferencial para esa ley de acceso a la información pública y no la tenemos. Hay una mayoría automática, tan grave es la situación que ya no les importa ni siquiera si las cosas que están aprobando están bien o mal, solamente importa tener los números suficientes para levantar las manos y aprobarlo. Y eso pone desde luego a la justicia en una situación muy pero muy delicada. Ahora, cuando uno se pregunta qué cosa es lo que uno puede hacer frente a esto, y a veces la gente me para en la calle y dice, bueno, ¿pero qué es lo que están haciendo? Yo siempre le digo a todos,
Creo que lo importante es que cada ciudadano sepa que él es el que tiene el poder de cambiar las cosas con su voto. Nosotros podemos ofrecer la mejor alternativa política, pero quien tiene que tener la decisión de cambiar y volver a ser un país en el que se respeta la Constitución, la ley y la justicia es un poder independiente para garantizar los derechos de las personas, es el ciudadano en el momento que vota.